Bueno, hoy vamos a hablar de las fake news relacionadas con el mundo de la distribución y para eso tenemos tres invitados que conocen muy bien este tema. Voy a empezar por empiezo por Nuria Cardoso. Nuria Cardoso aquí a mi izquierda, ella es la directora de comunicación de ASEDAS, que es la Asociación Española de Distribuidores de Autoservicios y Supermercados. Ahora nos explicaréis cada uno de vosotros muy brevemente, para empezar, qué es lo que hacéis o a qué se dedican vuestras organizaciones. Nuria es periodista. Sí. Ha trabajado como periodista, es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, ha sido directora de una revista especializada en telecomunicaciones, Mobilfonia, y ha recibido varios premios en el mundo del periodismo, entre otros el Vodafone de periodismo. Imagino que vinculado a esta revista en la que estabas trabajando, ¿no? Luego pasó al mundo de la consultoría, donde ha trabajado en distintos proyectos de ámbito nacional e internacional y prácticamente, si no me equivoco, desde el 2016 estás ya en esta posición en ASEDAS. Al otro lado de la mesa, Julián. Buenos días. Julián es un hombre que viene del mundo del derecho, pero que también se ha especializado en temas relacionados con el consumo, máster en Derecho en Consumo y Competencia, materias de consumo, etcétera, etcétera. Y desde el año 95 trabaja en el Gabinete de Comunicación e Información y Relaciones de la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios. Vamos a tener la visión de los distribuidores, pero vamos a tener también, importantísimo respecto al tema de los fake news, la visión de los consumidores, que son en última instancia los beneficiados / perjudicados por las informaciones que corren por ahí por el mundo. Y tenemos también otra Nuria, Nuria Pedraza. Nuria Pedraza es la directora de comunicación de AECO, que es, antes decíamos, alguien que era la organización empresarial más importante en cuanto a dimensión del número de asociados de España, ¿no? Ahora nos contarás algún detalle. Nuria también es periodista, es licenciada en periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona y tiene un posgrado en comunicación empresarial por la Universidad Pompeu Fabra. Ha trabajado también en varios medios de comunicación, podremos citar algunos: La Vanguardia, Rutas del Mundo, Onda Cero, Radio Nacional, si no me equivoco. Y ha formado además también parte de lo que es la parte de comunicación corporativa. Ha estado trabajando en Renfe, en la delegación de Cataluña y Aragón. Ha trabajado también en algún ayuntamiento como el de Mataró, temas como de turismo relacionados en La Coruña, Julia Tours, etcétera, etcétera. Y ahora mismo, pues al frente de ECOC, lleva todos los temas relacionados con la comunicación corporativa y distintos proyectos dentro del ámbito de la RSC, la empleabilidad, la prevención del desperdicio, etcétera. Bueno, he dado una visión rápida de quiénes son los invitados de esta mesa y para empezar, como decía, yo creo que es interesante que nos situemos en la función de cada una de estas asociaciones. Así que cuéntanos muy brevemente, para empezar, qué es ASEDAS y qué es lo que estáis haciendo. Muy bien, pues buenos días a todos. Antes de nada, Arturo, gracias por tu presentación y gracias también a Fernando y a su equipo por reunirnos hoy en torno a esta temática, ¿no? Fake and Business, que es algo que nos ocupa y nos preocupa a todos en nuestro día a día, ¿no? Laboral y personal también. Y como, bueno, pues ya respondiendo a tu petición, Arturo, yo soy la directora de comunicación de ASEDAS. ASEDAS es la Asociación de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados. Representamos a algo más del 75% de la distribución alimentaria en España, en un formato, bueno, que definimos como especialmente por su proximidad al consumidor. Se trata de un formato de tienda donde se puede hacer una compra de alimentación completa, variada, a precios competitivos y, como digo, muy cerca de las casas de los consumidores, que es un poco, pues, el modelo que define la distribución alimentaria en España. Pensamos que con muchas ventajas también, de las que nos comentaba el doctor Escribano, ¿no? Este acceso a esta alimentación que nos permite componer una dieta adecuada a las necesidades de cada uno. Ese es nuestro modelo y es lo que define también nuestra asociación, Arturo. Gracias. Bueno, ante todo, dar las gracias a la universidad por la invitación. Disculpar a Fernando, a mi presidente, que bueno, pues hoy
desde el Ministerio de Consumo le han convocado y no ha podido estar aquí. Me decía que tenía muchas ganas de estar aquí, lo he comentado antes de entrar. Y bueno, pues contaros, nosotros somos Abacu, una asociación de consumidores que ya por el año hace 45 años, cumplimos el 45 hace 2 meses, cuando pasó algo así como lo de la colza, que probablemente algunos nos acordaremos, otras no, o igual os suena. Bueno, pues se decidió que había que hacer algo. Hasta entonces el consumidor no era nadie. Hoy en día tampoco sabemos si es alguien o no, pero por lo menos peleamos para que lo sea. Y bueno, pues Abacu, como os digo, hace 45 años empezó a trabajar en formar e informar a la gente. Hemos estado hablando antes de aquí de muchas historias que luego las vamos a poner en práctica a lo largo de la mesa. Y nada, contaros eso. Pues que estamos ahí para intentar formar, informar, y cuando hay fuegos, pues para intentar apagarlos, intentar ayudar a la gente, ni más ni menos. Cuando tenemos un problema, no sabemos hacia dónde podemos acudir, bueno, pues ahí tenéis una asociación como es Abacu para intentar ayudaros. Y cuando hay algún tema importante a nivel más global, de la misma manera intentaremos echar un cable en pro del consumidor. Pues muy buenos días a todos. Un placer estar aquí en nombre de ICOC, además en la universidad, porque nosotros desde el año 2012 justo tenemos un programa Universidad-Empresa para acercar nuestro sector y acercar conocimiento a las aulas, ¿no? Y también tender esos lazos entre la empresa y el colectivo académico que nos parece fundamental. ¿Qué es ICOC? Pues ICOC es una asociación de empresas, tenemos 33.000 empresas asociadas, desde los más grandes hasta los más pequeños. Siempre decimos que somos un fiel reflejo de lo que es el tejido empresarial español, porque el 85% de nuestros asociados son pequeñas empresas. También tenemos otra peculiaridad, que es que agrupamos a todos los eslabones de la cadena de valor. Tenemos la industria, la distribución y todos los operadores intermedios. Con lo cual, ¿cuál es nuestra visión y para qué trabajamos? Pues para tratar de ayudar a que esas relaciones sean fluidas y a que se impulse una cadena de valor más competitiva, eficiente, moderna, en definitiva, que la cadena funcione bien. En todos los proyectos de colaboración es en lo que trabajamos y, lógicamente, fomentar una comunicación responsable, eficiente y también acorde a la realidad del sector, pues contribuye en positivo o negativo a esa mejora de la competitividad de las empresas. Muy bien, pues hechas las presentaciones, voy a hacer unas preguntas al público, a ver si me contestáis. Voy a daros varios titulares y necesito que levantéis la mano para responder sí o no. Marzo de 2023, la cantante Aitana afirma en el programa de la Resistencia que el Estado puede expropiar a Mercadona por la subida de precios. ¿Esto es una fake o no es una fake? Que levante la mano el que considere que sí. Bien, la mayoría, afortunadamente, dice que sí. Agosto de 2022. El Corte Inglés ha lanzado una oferta de empleo. Para poder participar en ella hay que inscribirse en un número de WhatsApp. ¿Es una fake o no es una fake? ¿Es una fake? Bueno, pues siento deciros que no es una fake. Cuando digo que no es una fake no me refiero a que no sea un bulo. Simplemente digo que la fake news tiene una serie de características, es algo que se ha hablado mucho en estos congresos. La fake news normalmente, como su propio nombre indica, es una noticia falsa. Como elemento de noticia tiene que tener un soporte noticiable, es decir, tiene que estar de alguna manera falsamente asociado a algún medio de comunicación, algún soporte informativo más o menos con cierto nivel de crédito. En la noticia del Corte Inglés, en este caso, o cuando salen noticias relacionadas con la distribución, que suelen ser bastante habituales, de que determinado supermercado está regalando cupones, que tienes que inscribirte aquí o allá para conseguir este dato, es lo que se denomina phishing, que en definitiva es la captura de datos para poder luego utilizarlos en veto a saber qué cosas, ¿no? Pero creo que es importante poner un poco el cuadro de lo que estamos hablando. La primera noticia que os he comentado de la cantante Aitana, evidentemente venía en una serie de tweets, en este caso, en donde se daba como soporte el programa de la Resistencia. Hay otra noticia, por ejemplo, en marzo de 2023 también, que decía que Alcampo ha comprado en los supermercados Día y que los está cerrando. Bien, esto efectivamente era una fake, pero en este caso, y también hay que tenerlo en cuenta, no solamente hablamos de medios de comunicación, vamos a llamarlos tradicionales,
Era una información que un influencer en TikTok con más de 500.000 seguidores había puesto en circulación y que, lógicamente, como decía antes el doctor Escribano, influencer igual a, bueno, no digo qué, pero de alguna manera arrastra también información y arrastra también opinión. Seguramente sabemos o sabéis que la principal fuente de propagación de noticias fake no es Twitter, sino que es WhatsApp. Y eso aporta un dato que creo que es verdaderamente relevante e interesante, y es que WhatsApp es una fuente de crédito bastante importante. Nosotros tenemos ahí registros de amigos, compañeros, colegas, tenemos grupos de distinto tipo, gente de la universidad, gente de aquí y de allá, y de alguna forma son nuestros iguales. Y nuestros iguales, cuando nos mandan una información diciendo me he enterado de, o me ha llegado esta información, o en el Ministerio de Interior dicen esto o aquello, o Consumo ha dicho que este producto es bueno o malo, le vamos a dar una credibilidad que probablemente no daríamos si nos viene por otra fuente. Y además tenemos un cierto estímulo a lanzar esa misma información a terceros. Mira lo que he recibido. En la pandemia hemos sido conscientes de que esto se producía enormemente. Había informaciones de todo tipo, fueron verdaderamente graves, pero es algo que seguimos viviendo prácticamente todos los días. Hecha esta pequeña introducción para diferenciar lo que sería un bulo específicamente relacionado con el phishing o lo que sería una fake news, la primera pregunta que voy a dirigir hoy a los invitados es precisamente ¿cuál es el grado de preocupación que vosotros en Asedas, en este caso empezamos por ti, Nuria Cardoso, digo Nuria Cardoso porque como hay una Nuria Pedraza, para que no me contesten a la vez, representa el tema de las fake news? Pues, a ver, el grado de preocupación es sin duda alto y además, lamentablemente, no baja. Llevamos ya tiempo estudiando y analizando este fenómeno y es verdad que a lo mejor el sentido o la procedencia o la forma cambia, pero la desinformación sigue estando muy presente. En el caso del supermercado, podemos hablar quizá de tres fases, ¿no? En los últimos años el gran consumo empezó un poquito como a ponerse de moda, ¿no? Todo el tema de la alimentación. También, pues bueno, grandes empresas de supermercados empezaron a ocupar un lugar importante en la economía del país y eso pues nos puso un poquito en el mapa, por decirlo de alguna manera. Y además, bueno, el sector en aquel momento es verdad que tampoco estaba tan preparado como a lo mejor lo pueda estar hoy, con unas estructuras de comunicación en las empresas que pudiera ya no hacer frente a noticias falsas o inexactas, sino simplemente a informar y a explicar nuestro modelo de negocio, ¿no? Bueno, en aquel momento pues sí se crearon noticias falsas, leyendas urbanas en torno pues bueno a algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, era muy habitual ver en la prensa al supermercado como el gran causante de poner plástico por todos los lados, un ejemplo, ¿no? Hay otros. Que bueno, eso se ha ido a lo mejor un poquito modulando o explicando. Luego llegó la pandemia y ahí es verdad que el sector de los supermercados, de la distribución alimentaria, pues bueno, tuvo un gran boom en cuanto a notoriedad, porque bueno, estuvimos ahí, dimos un servicio a la sociedad que ha sido generalmente reconocido y se disparó la notoriedad. Es verdad que ahí ya empezamos a tener la preocupación, ¿no?, de cuándo se iba a cruzar un poco esa línea de esta frase de pasar de héroes a villanos, ¿no? Y efectivamente, pues llegó esta crisis inflacionista que desgraciadamente estamos viviendo y en los últimos meses hemos oído pues todo tipo de acusaciones infundadas sobre la supuesta responsabilidad del sector en el alza de precios, ¿no? En si se estaban inflando márgenes, si había malas prácticas comerciales y empresariales. Todo esto ha sido desmentido
por informes oficiales, además, son acusaciones que han sido desmentidas una tras otra, pero es verdad que yo lo enmarco, pues bueno, en esta tendencia que hay ahora de polarización social, ¿no? De la necesidad de buscar un culpable, de hacerlo a toda costa, de presentar cualquier tipo de dato, aunque no esté confirmado y contrastado, y es verdad que el sector, pues bueno, en los últimos meses ha sido víctima de esta situación preocupante para todos. Luego, como vamos a seguir profundizando, podremos hablar más sobre esto. Julián, las asociaciones de consumidores, lógicamente, sois víctimas, los consumidores en general somos víctimas de este tipo de informaciones, pero ¿realmente pensáis desde vuestra asociación que es un problema grave o es algo anecdótico? ¿Cómo lo estáis valorando? Fíjate, yo os voy a poner un poco en situación, que ya lo sabéis, porque si ahora digo que levanten la mano o que dejen la mano bajada el que no tenga móvil, seguro que nadie levantará la mano. Entonces, lo primero, importante, lo más importante de todo, por cierto, es una alarma. Ya está. Por cierto, lo más importante, tenemos el 95% de los consumidores españoles, de los habitantes de España, tienen móvil. Hay 58 millones de móviles en España. Según la CNMC, que no es un cualquiera, hay 50 millones de líneas con acceso a Internet en España. Además, aproximadamente a partir de los 10 años y hasta los 21 sobre todo, los usuarios tienen más de 2 redes sociales. Sí, he dicho 10 años, sí, porque cada vez se tiene más pronto. No, pero si es para mayores de 18 años, da lo mismo, ya sabéis, eso no pasa nada. ¿Por qué os cuento todo esto? Nos preocupa, imagínate si nos preocupa. Imagínate a la cantidad de gente que le está llegando un mensaje. ¿Y qué mensajes les está llegando? Entonces, a una asociación de consumidores, cuando estabas comentando lo del WhatsApp, yo tengo una alarma, aparte de la que ha sonado, que es mi madre. Mi madre funciona con aquello del WhatsApp y día sí, día no, y el del medio, ¿esto es verdad? Como tú trabajas en eso, seguro que lo sabes. ¿Esto es verdad? ¿Esto es así? Y no solo ella, sino muchos abogados, muchos grupos en los que estamos incluidos, grupos familiares. A diario parece mentira la cantidad de noticias que conllevan ese pequeño halo de realidad, ese pequeño punto de realidad con lo que te enganchan. Cuidado con las tarjetas de los hoteles. El plátano, cuando el coronavirus, me acuerdo cuando en plena pandemia el plátano era bueno para evitar el coronavirus y la gente como loca a comprar plátanos. Bueno, pues eso nos preocupa y nos ocupa muchísimo tiempo de nuestro día a día. Entendía que era así, pero había que preguntar. Nuria Pedraza, desde AICOC. Pues a nosotros también nos preocupa el tema, por supuesto. Como he dicho al principio, somos una organización muy heterogénea, con lo cual, entendiendo que tenemos tamaños distintos, subsectores también dentro de sectores mayores, el grado de exposición no es el mismo para todas nuestras compañías, pero yo diría que el grado de preocupación sí que es muy elevado en cualquiera de ellas. Lo ha sido siempre, porque lo hemos visto, nos ha hecho una sesión magistral el doctor Escribano hablando de los bulos, desinformaciones y falsas noticias que hay en torno al tema de alimentación, sobre todo. Eso lo hemos arrastrado siempre, pero es que, como decía mi compañera Nuria, de un tiempo a esta parte, a todo eso hemos sumado que en este contexto inflacionista en el que estamos ahora metidos desde hace ya 2 años, pues realmente se ha puesto muy el foco en el sector y se ha intentado culpabilizar al sector de cosas de las que realmente pues, es tanto víctima o tan víctima como el resto de la sociedad o el resto de consumidores, ¿no? Entonces, ahí se nos ha abierto un frente realmente preocupante. Yo creo que se han saltado barreras muy peligrosas en la que se ha puesto en el punto de mira no solo un sector que yo creo que se caracteriza por su responsabilidad, su buen hacer y demás, porque lo hemos demostrado o lo han demostrado nuestras empresas a lo largo de décadas,
pero en que además se ha superado una línea, que es que se ha puesto en el punto de mira incluso a la figura del empresario, de alguien que crea empleo, que contribuye al crecimiento económico, que quiere el bienestar de la sociedad porque trabaja para ello, y eso sí que nos parece que es realmente muy preocupante. Ahí creo que se nos ha abierto un frente mayor que exige de muchísimo trabajo y, por supuesto, mucha preocupación. Y enlazando con lo que decía Julián, que me ha hecho mucha gracia lo de su madre, que no puedo evitar comentarlo, pues tu madre hace muy bien, porque si todos tuviéramos, ella, cuando tiene dudas, consulta una fuente reputada, que en su caso eres tú. Si todos hiciéramos eso, pues yo creo que nos luciría bastante mejor el pelo. Así que luego evitaré dar el móvil, por si acaso. Gracias, Nuria. Bien, hemos dicho al principio de la intervención que efectivamente las fake news tienen que venir, entre comillas, avaladas por algún tipo de soporte de crédito. La referencia a un medio de comunicación, muchas veces falso, es decir, utilizan las formas o las plantillas del medio. Pero también me gustaría haceros una pregunta un poco delicada. Vosotras que estáis en el mundo de la comunicación, tú, Julián, también. De alguna manera, los medios de comunicación, vamos a llamar serios, contribuyen a dar pábulo a este tipo de informaciones y hacerlas aún mayores, o hasta qué punto están siendo cortafuegos frente a ellos. ¿Cómo estáis viendo vosotros la labor que están desarrollando los medios de información tradicionales? Pues yo quería compartir una noticia con todos vosotros. Además, supongo que hay aquí muchos estudiantes de comunicación y no sé si os vais a sentir identificados o no. El 25 de septiembre, El País publicaba lo siguiente: el grado de periodismo languidece. Los chicos prefieren oír a Ibai Llanos que el telediario. El número de alumnos ha caído un 18,4% en 7 años. Como ha comentado antes el rector, yo me congratulo y os felicito además porque sois una de las universidades con mayor número de estudiantes de comunicación y yo creo que ahí está la clave. Preguntabas, Arturo, por la calidad informativa. Es muy necesario desde el principio, ya desde las facultades y luego desde las redacciones, formar bien a buenos profesionales, porque esta, en mi opinión, es la mejor manera, si no la única, de luchar contra todo este sistema de desinformación que estamos viviendo ahora mismo. A mí hay un tema que me preocupa mucho, como ha comentado Nuria, ¿no? Estos ataques que hemos sufrido, esta desinformación a lo largo de todos estos meses, que son las fuentes informativas. Hay fuentes, por decirlo de alguna manera, que saben utilizar datos, lanzar titulares y no se ponen en cuestión. Yo me pregunto, ¿cuántas veces hay que desmentir con datos a una fuente para que deje de ser creíble, para que deje de ser fuente? Creo que aquí hay un problema de calidad informativa, de desconocimiento, incluso muchas veces también de falta de tiempo en las redacciones, que sufren mucha presión. Vemos redacciones que tienen una gran pantalla donde van pasando las noticias que mejor funcionan en las redes o en las páginas web. Y eso, claro, añade una presión enorme al periodista y también a sus jefes para sacar ese titular con chispa, aunque no sea del todo exacto. Entonces, un poco, ¿qué nos preocupa de la calidad informativa de los medios de siempre, ¿no? Pues esta necesidad de que vayan de verdad a buenas fuentes, a fuentes creíbles, que sepan analizar el dato, que es un porcentaje, que es un número entero. Nuestro sector, además, el de la alimentación, es un sector complejo que requiere cierto grado de especialización. Es muy necesario que el periodista sepa distinguir. Y bueno, termino con un ejemplo que yo veo casi todos los días, un ejemplo quizá un poco básico, pero que es muestra de todo esto. Es habitual, o ha sido habitual durante estos meses, ver titulares del tipo: descubre cuánto te ha subido el pan en el supermercado, o el pan
ha subido un 10% en el supermercado. Perdóname, el pan ha subido en la panadería, en el supermercado, en el hipermercado, ha subido en el bar donde te lo acompañan con tu pincho de tortilla, pero supermercado es una palabra que funciona bien en el SEO, en los buscadores, pero eso es desinformación. El periodista no es consciente, el periodista busca un titular resultón y no es consciente de que eso es desinformación. Bueno, yo os voy a hablar de los... tengo un poco de experiencia porque llevo algo así como 30 y algo años por aquí, y acudiendo a medios de comunicación, y para mí los medios de comunicación son las personas que los conforman. Os explico. Yo he llegado a medios de comunicación en los que hemos estado en programas y salía esa frase de no, este tema no lo podemos tocar porque uno de los anunciantes que tenemos del programa resulta que se vería afectado. Y entonces, de alguna manera, no se podía hablar de ese tema, por ejemplo. Sin embargo, hemos estado en medios en los que probablemente podrían llegar a tener ese problema, pero la persona que está trabajando, el periodista, le daba exactamente lo mismo, porque lo que iba a hacer era dar una noticia, buscar una verdad, o su verdad por lo menos. Porque aquello de su verdad y los medios tradicionales es muy divertido. Yo me imagino que lo haréis muchos, yo lo hago y me encanta. Todos tendréis una ideología, o todos pensaréis de una manera determinada en vuestro foro interno, y cuando acudís a ver un medio de comunicación que os parece más serio, acudiréis al que más se adecúa a vuestra ideología probablemente. Si lo hacéis bien, pero recomiendo que hagáis todo lo contrario. Coger aquel que es todo lo contrario a vuestra ideología. Vais a disfrutar muchísimo más, se os va a hacer mucho más amplia la mente. Y yo creo que ahí es donde tenemos que ir el consumidor. ¿Por qué lo paso al consumidor de medios de comunicación? Porque tenemos que comparar, tenemos que poder obtener toda la información. Acordaros, luego probablemente en otro momento de la mesa saldrá ese comparar o obtener toda la información. Es la base para el consumidor. Poder tener toda la información. Y si queremos saber en realidad qué es lo que está pasando, tendremos que acudir a todas las fuentes de información fiables para poder ver y quedarnos con lo que nos parezca más equilibrado. Y en ese equilibrio será donde seguro que encontraremos, probablemente donde nos moveremos más cómodos. Por ejemplo, y a lo último, lo que decía Nuria, es que me estaba apuntando dos cosas que ha dicho Nuria al final y me han encantado y me han recordado decirlo ahora. ¿Por qué SERE quiere quemar a alguien porque ha subido los precios? Por ejemplo, cuando se dice lo de los supermercados, ha habido campañas contra empresarios con nombre y apellidos porque han subido los precios. ¿Qué solo los ha subido él? ¿Solo los ha subido una empresa? Y empresas diciendo, no, es que estos han subido los precios y tú no los has subido. Es decir, al final, esto era muy divertido. Y luego lo de las noticias que te incitan a esos titulares, por ejemplo, pues no sé quién y no sé cuántos se han separado y de repente picas ahí a ver qué ha pasado, ¿no? Y de repente se han separado 10 minutos porque uno ha ido a comprar el agua y el otro ha ido a comprar la gasolina o a ponerle gasolina al coche. Y esa es la noticia. Y en eso yo creo que es donde hay que trabajar muchísimo. Ser más honrados, más éticos, más transparentes, y eso nos ayudará muchísimo a los consumidores, sin duda. Yo creo que los que llevamos muchas décadas ya en esto de la comunicación hemos visto una gran evolución o una gran transformación de los medios, pero que lo que supone un cambio de paradigma es la llegada de las redes sociales. Las redes sociales suponen un antes y un después porque, de alguna manera, todo el mundo puede ser una fuente de información. A mí me molesta mucho, y como periodista además lo digo muy abiertamente y muy alto, he oído a gente que dice es que con las redes sociales todo el mundo es periodista. No, ser periodista es otra cosa. Ser periodista es contrastar información, es documentarse, es hacer un trabajo de investigación, es recurrir a fuentes, al colectivo científico, académico, a fuentes reputadas. Lo que hace la gente es intercambiar mensajes sin ningún tipo de contraste, sin
ningún tipo de rigor, y eso es lo que nos han traído las redes sociales en muchos casos. También hay cosas muy buenas de las redes sociales. Hay inmediatez, también se gana en muchas cosas, todo el mundo es libre de expresar opiniones, incluso las marcas, las empresas tienen canales directos y gratuitos de difusión de información. No todo es malo en las redes sociales. ¿Qué ocurre? Desde mi punto de vista, yo creo que los medios tradicionales, yo no diría medios serios, yo hablaría de medios tradicionales y nuevos canales de comunicación, no tanto medios, sino canales de comunicación, han caído en el error de pensar que tenían que jugar las reglas que les marcaban las redes sociales. Y están jugando a eso. Y ahí, desde mi punto de vista, se han equivocado, porque creo que los medios tradicionales, la batalla que tienen que ganar justamente es la de la reputación, la del rigor, sin perder esa inmediatez, por supuesto, pero que tienen que darnos todo eso que las redes sociales ni nos pueden ni nos tienen que dar porque son otra cosa. Yo he hablado con infinidad de periodistas muy amigos y cuando me preguntan les digo exactamente lo que os estoy diciendo ahora. Creo, además soy periodista y madre de periodista recién graduada, con lo cual hace falta muchísima comunicación, muchos periodistas, pero verdaderos periodistas que sepan hacer su labor, que tampoco se tengan que vender a la comercialización de los espacios, de las cabeceras, etcétera, pero necesitamos esa información contrastada y esa información reposada que solo te puede dar el medio tradicional de comunicación. Creo que hemos caído en la presión del clickbait y nos está llevando a un camino muy peligroso a todos. También es verdad que luego podemos hablar de que todos contribuimos a crear también ese modelo de comunicación que no nos gusta, pero lo hacemos entre todos. Un buen punto, desde luego, Nuria. Estamos todos familiarizados con las factorías de generación de fake news. Ya sabéis que incluso se han elevado a nivel geopolítico o geoestratégico. Ya sabéis que países como Rusia o como China en el pasado pues han sido grandes productores de fake news con intenciones políticas claras. Pero claro, hay una pregunta que a mí me viene mucho a la cabeza. Cuando uno descubre una fake news que está citando determinada información proveniente de algún medio de comunicación de forma falsa, en donde está poniendo en tela de juicio, por ejemplo, la calidad de un producto concreto que se está vendiendo en un supermercado o en un hipermercado, o cuando alguien hace algún tipo de referencia a actuaciones de carácter corporativo de una compañía y que también son falsas, me pregunto qué intencionalidad tiene. Es decir, la pregunta sería: ¿quién gana, desde vuestro punto de vista, con la difusión de fake news sobre el sector de la distribución? ¿Quién puede ser el que esté sacando un beneficio de esto? Porque a veces no podemos pensar que esto es algo gratuito, que se hace porque sí, porque me divierte. Seguramente persigue una intencionalidad. Empezamos por ti, Nuria, por cambiar un poco el orden. Muy bien. Pues yo creo que nos lo han dicho antes y yo creo que el doctor Escribano lo ha apuntado muy bien. A veces pensamos que las corrientes de opinión y sobre todo las corrientes de desinformación se generan de forma espontánea y sin intencionalidad. Yo creo que es verdad que a veces hay noticias que no son del todo correctas, que no son fake news, pero que tienen poco rigor porque a veces pues por falta de formación de la persona que elabora la información, por la precariedad de los medios, por la rapidez y la inmediatez en muchos casos se pueden producir errores o noticias poco rigurosas. Eso es una cosa. Otra cosa distinta son esas corrientes de desinformación que tienen una intencionalidad detrás y que tienen una autoría detrás. Eso realmente tiene un objetivo clarísimo, es poner en jaque a la reputación de un sector, pero en la mayoría de los casos la intencionalidad más clara y más directa es que haya un rédito económico al otro lado. Al final, la mayoría de acciones de este tipo que se llevan a cabo es porque lo que persiguen es un beneficio comercial. ¿Por parte de quién recibe ataques un sector como el nuestro? Pues por parte de lo que tradicionalmente se viene llamando grupos de presión, que ahí está todo tipo de organizaciones, por ejemplo, podríamos comentar, de carácter ambientalista, por ejemplo, también últimamente de la clase política, pero muchos de los ataques o de esas corrientes vienen de la mano pues, de esos influencers que, no nos engañemos, también están al servicio de un proyecto empresarial, de una marca, etc., etc., y tienen un beneficio económico que es lo que persiguen, con lo cual yo creo que de naturalidad y espontaneidad hay poca en esto. Esto es un debate muy, muy estudiado y muy bien elaborado y muy bien trazado desde el punto de vista económico, fundamentalmente. Nuria Cardoso. Pues poco que añadir, la verdad es que totalmente de acuerdo con lo que ha comentado Nuria. A ver, lo que está claro es que vivimos desgraciadamente en un clima generalizado de desinformación
del todo vale, que es un caldo de cultivo propicio para la proliferación de falsas noticias que vienen de muchas partes, ¿no? Por una parte, pues efectivamente un interés comercial, que utilizan fuentes supuestamente solventes o creíbles, que ahí vuelvo otra vez a la profesionalización del periodismo. ¿Se oye? ¿Sí? Ah, perdón. Sí, sí, ahora mejor. Decía que hay diferentes fuentes, ¿no?, de la desinformación, desde la falta de compresión hacia un modelo empresarial, desde un ataque directo que busca un rédito comercial o político, falta de profesionalidad. Aquí nuestro reto es oponer a esta desinformación credibilidad. Es decir, también desde las asociaciones y las empresas tenemos que hacer este ejercicio de aportar datos, de ser muy serios en la relación con los medios de comunicación, muy transparentes también, y aprender a algo que es verdad que quizá hemos llegado, o estamos aprendiendo ahora, hemos llegado un poquito tarde, también jugar en los mismos campos, ¿no? Las redes sociales están ahí, han llegado para quedarse, los nativos digitales las tienen como su principal vía para obtener información, y ahí también tenemos que trabajar y luchar para ser rigurosos y expresar nuestras posiciones de manera que lleguen a todo el mundo, ¿no? Bueno, pues como me tenéis aquí y no soy parte de la distribución, yo cambio el mensaje y te cambio la pregunta por... Nosotros sí que tenemos claro quién pierde, y pierde el consumidor sin duda alguna. Pierde ese 60% aproximado, que también coincido con usted, doctor, por las estadísticas que tenemos, ese 60% aproximado de consumidores que cambian sus opciones de comprar o no comprar un producto por una noticia que reciben. En realidad no nos importa quién está detrás, porque como consumidores me da lo mismo que sea una empresa que va contra otra o otra que va contra otra, o Pepito que se ha levantado hoy y ha decidido que esa empresa no le gusta porque el color de la publicidad es el azul. Pero yo creo que lo importante es eso, y con lo que nos tenemos que quedar es eso, es que hay mucha gente que cambia sus opciones de comprar un producto u otro en base a un mensaje que recibe esa mañana o el día anterior, o el vecino o el cuñado, que también, o la vecina o la cuñada, que también le ayuden a cambiar esa idea. Por lo tanto, no perdamos de vista, porque además otra parte de esa estadística que nosotros trabajamos mucho nos dice que solo la mitad de los consumidores miran las etiquetas al comprar el producto. Y la pregunta es, ¿qué hace la otra mitad cuando compra un producto? Porque si no mira la etiqueta, y no os estoy diciendo solo la composición, os estoy diciendo que es una fecha de caducidad, ¿vale? Por ejemplo, no, fecha de caducidad, todavía hay gente que nos dice, no pasa nada, yo me lo como después. Entonces, ¿qué pasa cuando recibe una noticia de estas? Por eso insisto, no sé quién gana, o no sabemos quién gana, pero claramente sabemos quién pierde. Y creo que todos estamos en el mismo hilo, porque al final cuando recibimos algo, yo quizás sea por deformación profesional, porque yo cada vez que recibo una noticia de estas por WhatsApp y me preguntan si es verdad o no, me pongo a investigar y me gusta, me lo creo. Aquello, pues mira, fíjate, tengo ese problema y es que me lo creo. Me creo el buscar la fuente y buscar la noticia. Y rápidamente te aparece que es un bulo, porque es muy rápido. En cuanto haces una búsqueda un poco seria, ves... Yo no sé decir, pero había un dato, se trabajaba el año pasado, se hablaba que en alimentación, que es donde más fake hay, se estaba hablando de entre un 60 y un 70% de las noticias que podían ser fake. Este año alguien, el otro día estábamos en una charla también, alguien dijo que había aumentado un 10%. No sé, no tengo la base para decíroslo, pero esto quiere decir que no es que vaya a bajar, sino es que va a seguir, y va a seguir subiendo sin duda. Y eso nos va a tener que hacer ponernos mucho las pilas, a vosotros, vosotras y a nosotros también. Gracias, Julián. Tengo una mala noticia para el doctor Escribano.
Hemos visto al principio de su presentación esa fotografía donde salía usted lesionado como consecuencia de una agresión por alguno que no estaba de acuerdo con sus palabras. Bueno, le puedo decir que próximamente, quizás en unos meses, aparezca un vídeo suyo con su cara, con su rostro, con su propia voz, explicando a todos que lo mejor que puede hacer uno para estar en plena forma es consumir todo tipo de productos de los que Artesa nos ha puesto en una lista. Eso es el efecto de la nueva inteligencia artificial generativa que está ya dando vueltas y que va a revolucionar el mundo de las fake news. Ya no va a ser simplemente que alguien lance un WhatsApp apoyándose en una falsa reproducción del periódico El Mundo, El País o Mediterráneo, sino que realmente aparezca el rostro de un empresario, que aparezca el rostro de un experto contando una serie de historias que son realmente falsas. Ese es el escenario al que nos abocamos. Y me imagino que esto produce, Nuria Cardoso, verdadero pánico, ¿no? Bueno, no sé si pánico, pero está claro que es el siguiente escalón. Es el siguiente escalón en la sofisticación de los bulos y de las noticias falsas. Hay un debate abierto desde hace ya tiempo sobre la necesidad o no de poner límites a las redes sociales y a la información que circula por ellas. Probablemente la inteligencia artificial lo ha reavivado ya, y probablemente sí habrá que buscar fórmulas, marcas de agua, no sé, eso nos lo tendrán que decir los técnicos y los juristas, ¿no? Pero probablemente habrá que buscar algún tipo de fórmula para que se sepa cuando un contenido ha sido creado con inteligencia artificial y cuando no. Es probablemente algo que, bueno, de lo que se está hablando ya, y pronto seguramente tendremos decisiones. Dicho esto, a ver, hay otra cosa de la que poco se habla, pero has mencionado antes, pues bueno, quizá el origen, ¿no?, de esta desinformación, los bulos un poquito más burdos, que anuncian que un supermercado tiene los yogures gratis hoy, etcétera. Esto hace gastar una cantidad de recursos a las empresas grandísima. Es decir, ya no solo pues la preocupación reputacional, es que se te cae el call center, y esto, bueno, también tiene un impacto económico que no es menor, que también hay que tener en cuenta cuando hablamos de estos temas. Y la inteligencia artificial, pues me temo que no va a ayudar a que las empresas puedan dedicar menos recursos a todo esto. Ya, vosotros en AECO, ¿cómo presenciáis el nuevo fenómeno ascendente de la inteligencia artificial? Como cualquier desarrollo tecnológico, y el potencial que nos da la tecnología es que está llena de oportunidades, pero no exenta de riesgos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con temas como la inteligencia artificial? Pues que son un gran elemento para distorsionar la realidad o crear una realidad paralela, que no es la realidad, pero que se asemeja tanto a la realidad que creemos que es eso realmente, ¿no? Lo hemos visto lamentablemente en el caso de las niñas cuya imagen ha sido manipulada en Extremadura y demás, con una falsa desnudez, pero claro, todo el mundo que ha visto esas imágenes pensaba que esas imágenes eran reales, ¿no? Esto nos entra o nos introduce en un debate que yo creo que es muy importante, que es el tema de realidad y percepción, ¿no? Porque pensamos que lo importante es la realidad, pero realmente todos tomamos decisiones no en base a la realidad, sino en base a la percepción de la realidad que tenemos, ¿no? Entonces, cuando hay elementos tan potentes como estos que te pueden distorsionar esa realidad, haciéndote creer que son cosas reales, cosas que son falsas, pues entonces tu toma de decisiones está muy, muy hipotecada, y ahí pierdes mucha libertad, ¿no? Entonces, es una herramienta, evidentemente, que te ofrece muchísimas potencialidades, muchas oportunidades, pero que caída en malas manos o con un mal uso, pues nos enfrenta a esa situación, ¿no? Decíamos eso es que es verdad, todos pensamos que la realidad es lo que conocemos, pero en realidad la realidad es nuestra percepción de la realidad. Cada uno tenemos una, mi realidad no coincide con muchas de las personas de esta sala porque nos informamos de manera diferente y demás, y todos actuamos y tomamos decisiones políticas en términos de compra, etc., en base a nuestra percepción. Por eso yo creo que cómo debemos trabajar todos, medios de comunicación, empresas, sociedad en general, para tratar de que la percepción y la realidad sean lo más similares posibles y que no se nos distorsionen.
y lo que veo es que en muchos casos, de momento, se está utilizando este tipo de tecnología para distorsionar esa realidad con fines bastante peligrosos, ¿no? Julián, ¿y tú crees que es posible educar a los consumidores para que sean capaces de hacer frente a esta profusión de noticias falsas e incluso incrementadas por la potencia de la inteligencia artificial? Sin duda lo creo y es en lo que trabajamos día a día. Nosotros, una de las acciones que llevamos a cabo, por ejemplo, tenemos a 4.500 alumnos el año pasado, desde primaria hasta bachillerato y FP, que pasaron por nuestros talleres. Este año, por ejemplo, en concreto, hemos iniciado un taller sobre noticias falsas, etcétera. Y bueno, pues ese es nuestro granito de arena. Pero cuando hablamos de inteligencia artificial, hablamos de realidad, os voy a contar un caso concreto porque yo creo que nos va a ayudar un poquito a saber en qué realidad nos movemos. En una plataforma de estas de compra online hicimos una reclamación porque a una persona le habían vendido un producto al 50% de precio y cuando le devolvieron el dinero porque había sido un fallo y bueno, esa persona tenía que saber que ese producto no se podía vender a ese precio porque no era una oferta que pudiera ser real, hicimos una reclamación, nos dirigimos a la plataforma, os digo la plataforma de compras porque imagino que todos sabréis cuál es, y recibimos una contestación muy bien fundamentada de 8 folios, jurídicamente muy fundamentada, en la que se nos indicaba que había sido un error y al final la coletilla, creo que del abogado de turno, que estaba ese día un poco gracioso, era que debíamos de saber que no podía hacerse una oferta de un 40% en ese tipo de productos. Fue tan sencillo como acceder a la propia página web de la empresa y hacer capturas de todos los productos que estaban rebajados desde un 73% hasta un 65%, no hizo falta bajar más, porque ahí ya llevábamos más de 100 productos y entendimos que ya llenábamos varios folios en la contestación también y se la enviamos. Entonces, ¿qué es la realidad? ¿Cuál es la realidad? Sí, la realidad que teníamos antes cuando comprábamos, por ejemplo, y me estoy yendo al mundo del consumo, evidentemente, cuando comprábamos en un establecimiento un producto, sabíamos cuál era la realidad. Hoy en día, ¿cuál es la realidad? Si accedemos a miles de páginas que nos están diciendo que nos ofrecen el 70% de rebaja de un producto, el 80%. Por lo tanto, fijaos el trabajo que tenemos ahí detrás cuando aparezca esa inteligencia artificial. A mí no me da miedo, estoy expectante por ella, creo que va a ser nos va a aportar muchísimas cosas positivas y ante las negativas tendremos que formarnos e informarnos muchísimo. Bueno, vamos a entrar ya en la última pregunta por acortar y la voy a dirigir a las dos Núrias. Y ante esta situación, igual que nos ha contado Julián, que es lo que estaban haciendo desde las asociaciones de consumidores en la tarea de educación, ¿qué es lo que podrían hacer las empresas de distribución, que son una de las más afectadas precisamente por el problema de las fake news, para intentar, de alguna manera, contrarrestar el problema y educar a sus consumidores, a sus clientes? Bueno, en primer lugar y desde un punto de vista clásico, nosotros es verdad que tenemos la gran suerte de tener un contacto directo con el consumidor. Cada día pasan por los supermercados en España unos 15 millones de personas y es verdad que eso nos da una plataforma privilegiada para comunicar con él y para entenderle. Y bueno, cuando él ve que se responde a sus necesidades y a su demanda, pues bueno, a lo mejor deja un poquito de lado toda esta intoxicación, ¿no?, que le puede llegar por otros lados. Dicho esto, es cierto que tenemos una labor también desde el punto de vista de la comunicación, de trabajo con los medios, sobre todo, un poco volviendo a lo que decía antes, la necesidad, los periodistas, los medios de comunicación tienen necesidad de tener fuentes creíbles y transparentes. Nosotros tenemos que hacer ese esfuerzo de convertirnos en esa fuente fiable a la que acudir y bueno, llegar al consumidor al final desde la honestidad, desde la transparencia. Es verdad que en este mundo esto puede parecer un poco naif, pero yo confío en que ese es realmente el camino. Y luego, pues bueno, es verdad que aquí el riesgo de no hacerlo bien
es un poco como decía Julián, ¿no? Que al final el consumidor pues también toma sus decisiones de compra y también el legislador. Eso es un peligro grande. Ahí también tenemos que esta labor de educación, de información, tiene que extenderse como una balsa de aceite y tiene que llegar también hasta el legislador, explicarle muy bien cuál es nuestro modelo de negocio, cuáles son sus ventajas e intentar contrarrestar la contaminación ambiental. Yo estoy muy de acuerdo con Nuria. Yo creo que aquí hay trabajo para todos y enlazando con esta última frase que ella comentaba, creo que las administraciones deben trabajar para también ayudar a la población a darse cuenta de que para informarse debe consultar e ir a fuentes reputadas y que tengan esta labor también de cuestionarse las cosas, ¿no? Que se fomente el espíritu crítico, que nos planteemos si la información es correcta o no y que sobre todo vayan cuando quieran informarse a fuentes reputadas. Los medios de comunicación también me parece que tienen mucho trabajo por hacer. Hay que revisar los códigos deontológicos para ver si están actualizados o no a la nueva realidad y al nuevo paradigma de comunicación. Si no es así, actualizarlo, pero sobre todo que los periodistas, y ya que aquí sois futuros periodistas muchos o futuros comunicadores, que sobre todo que seáis puristas, que echéis mano del código deontológico y que veáis que hay cosas que no son correctas y que no hay que hacerlas, que tengamos protocolos para actuar de manera organizada. Yo he leído informaciones recientemente de universidades, de medios que se rebelan contra el tema del clickbait, pues que no caigamos en ese tipo de errores a los que nos quieren llevar algunos canales, porque no es la labor, creo, de los medios, deben ser otra cosa. Y luego las empresas, yo creo que nos lo han dicho, comunicación, comunicación y comunicación. Comunicación corporativa, porque a veces hay mucha comunicación de marca, pero hay que hacer mucha comunicación corporativa también para prestigiar y poner al sector y a las empresas en el lugar que les corresponde y también, por supuesto, a los empresarios. Y luego también yo creo que las marcas y las empresas tienen otro elemento muy potente en sus manos, que es tratar de no monetizar, no ayudar a esa monetización de ciertos canales o de ciertos medios que difunden sistemáticamente noticias poco contrastadas o directamente falsas, ¿no? Entonces, creo que hay trabajo para todos y que de manera coordinada es como deberíamos hacerlo, ¿no? Bueno, creo que por lo menos nos han dado ideas interesantes para afrontar esta situación. Vamos a dejar aquí ya la mesa porque estamos un poquito fuera de tiempo. Muchas gracias, Nuria. Muchas gracias, Julián. Nosotros. Y gracias a todos por vuestra atención. Creo que ahora hay un desayuno, si no me equivoco. Bueno, pues vamos a ello. Muchas gracias.